Yo tengo el placer, el honor de presentar a brillantes profesionales en este simposio, Crisis Social, Familia y Enfoque Sistémico. Entonces voy a presentar a cada uno de los ponentes. Tenemos a Luz Angélica Guevara Larrea. Ella es magíster en Educación, con mención en Docencia y Gestión Universitaria, licenciada en Sociología. Actualmente es responsable del Servicio de Participación Social y Comunitaria del Centro de Salud Mental Comunitario Santa Rosa de Guaycán. Asimismo, tenemos a la doctora Miriam María Vargas Milla. Ella es médico de San Marcos, el pre y el posgrado. Tiene experiencia laboral de 3 años en el Centro de Salud Mental Comunitario El Sol de Villa. Esto es en Villa El Salvador, en Lima. Y actualmente en el Centro de Salud Mental Comunitario Virgen de la Merced Villa El Salvador, Diris, Lima Sur. Ella es docente de programa de formación de segunda especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Mayor de San Marcos. Y nuestro tercer ponente, el doctor Fabio Vega Galdós, médico psiquiatra, psicoterapeuta y coordinador de capacitación en intervención familiar sistémica de nuestro Departamento de Salud Mental del Hospital Valdizán. Entonces, para darles paso a cada uno de ellos, tienen 25 minutos y luego vienen las preguntas. Entonces, vamos a empezar con Luz Angélica Guevara. Adelante, por favor. Está silenciado su micro. Ya, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación para participar a este simposio dentro de esta jornada científica. Agradezco al doctor Fabio por la invitación y a todo el equipo del Departamento de Salud Mental del Hospital Emilio Valdizán, y así felicitarlos también por su 42º aniversario. Me ha tocado el tema de crisis social, y como ya lo han en la presentación, como ya lo han mencionado, yo soy socióloga, y pues vamos a hablar un poquito acerca de la crisis social que estamos atravesando justo en este momento, en este año de nuestro bicentenario, ¿verdad? Para poder mencionar un poco la parte del punto de quiebre cuando se inició a raíz de la pandemia por el COVID-19. Esta pandemia justamente es uno de aquellos acontecimientos significativos, ¿no?, en el curso de la historia, que va a ser recordado como el punto de quiebre precisamente del paso definitivo del siglo XX al XXI, ya que su efecto viene provocando pues una profunda aceleración de las críticas condiciones económicas, sociales, políticas preexistentes, ¿no?, las cuales incluso en la actualidad avisoran cambios radicales en los cimientos de la sociedad tal y como se la conoció en el siglo anterior. Esta crisis estructural, originada de manera abrupta, también implica una imposición cultural a nivel de la subjetividad individual. ¿Por qué? Porque esto ha obligado a las personas a adquirir nuevas pautas laborales, sociales, recreativas, y a dejar de lado los patrones tradicionalmente empleados. Es así como estamos ante un escenario apocalíptico, ¿no?, al parecer, puesto que en el Perú la pandemia tuvo un inicio lejanamente amenazador, pero en pocas semanas se evidenció sorpresivamente su radio de alcance, ¿no? Y este escenario, se puede explicar en términos de un pasaje bíblico del Apocalipsis, ¿no?, en donde se relata la aparición de 4 jinetes. Y cada uno de estos hace referencia a lo que sucede precisamente en el país. Vemos en una atmósfera apocalíptica se tiene la amenaza latente de la catástrofe económica, ¿no?
que es el primer jinete, por mencionarlo de manera figurativa. Esta catástrofe económica alimentada por el constante amedrantamiento de los medios de comunicación que alertan de los peligros de convertir el país en una economía socialista que lleva al descalabro y la consiguiente falta de alimentos, ¿verdad? Luego tenemos que hay una constante polarización social, precisamente que está a punto de estallar en conflictos internos de gran escala, ¿no? Asusados por líderes políticos que aún siguen llamando terroristas a aquellos que van en contra de sus intereses. Y ese es el segundo jinete. Luego, como si no fuera poco, se anuncia una tercera ola, ¿no? Que incrementaría la cifra oficial de 190.000 muertos por la pandemia y el posterior desborde sanitario. Frente a esto se encuentra la fe religiosa, obnubilada, cegada, ¿no? Y mesiánica, en que aparecerá un líder, ¿no? Porque quizás extraña a un dictador al cual se estuvo acostumbrado, ¿no? Que sacará rápidamente al país de esta crisis porque no hay un mal que dure 100 años. Entonces, ante estos cuatro principales problemas que han amenazado nuestra sociedad, se añade un quinto jinete acéfalo que no implanta el caos social ni institucionaliza el orden, pero impone un clima de incertidumbre constante a nivel del individuo, que desconoce su estabilidad económica, familiar, su futuro laboral, y a nivel de las instituciones pues desprestigiadas como el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Congreso de la República o la propia Presidencia, las cuales se han caracterizado por vaivenes constantes en sus decisiones. Este es un quinto jinete anómico que mantiene un clima de turbulencia constante en la misma estructura social y que va a generar una transgresión institucionalizada a las normas sociales que rigen las conductas de los individuos, que no respetan la convivencia ciudadana, ¿no? Lo que se evidencia en el funcionamiento de las instituciones estatales que han venido utilizando la burocracia y la interpretación de las leyes con fines políticos, y se plasma finalmente en la sociedad civil que luce acéfala y desarticulada. A pesar de este panorama sombrío, la anomia en sí misma también apertura una posibilidad de cambio, quizás remota, de reorganización social, que coincide con una fecha simbólica precisamente asociada a nuestro bicentenario. Y bueno, antecedentes de la pandemia, era de esperar precisamente que este acontecimiento mundial ocasionara fuertes repercusiones sociales, incluso en aquellos países que gozan de mayor estabilidad y desarrollo que el nuestro, ¿no? Sin embargo, las consecuencias que se experimentan no son obra exclusiva de la pandemia, precisamente, sino que ya se avisoraban ciertas condiciones que alertaban sobre estas. Por ejemplo, tenemos pues que nuestro país, considerado uno de los con mayor inestabilidad política en los últimos 5 años, ¿no? Además, desde inicios del siglo, todos los presidentes del país se han visto envueltos en acusaciones de corrupción. Algunos de ellos han estado en la cárcel incluso. Asimismo, antes de la llegada de la pandemia, las instituciones representativas del Estado, como el Poder Judicial, han estado involucrados en casos de corrupción, ¿no? Como el de los cuellos blancos del puerto, lo cual ha llevado a magistrados reputados a la cárcel. A esto también se añade que las municipalidades, los gobiernos locales, regionales, también se han visto envueltas en este tipo de acusaciones, ¿no? Aquí mismo en Lima, los exalcaldes como Susana Villarán y Luis Castañeda, que se encuentran sentenciados, ¿no? O cumpliendo prisión preventiva, algunos en algunas regiones de nuestro país, por actos de asociación ilícita para delinquir. Es importante también destacar que Perú, el llamado otrora tigre de Sudamérica, pues perdón, no ha podido plasmar su crecimiento económico de los años del 2005 al 2015 en desarrollo social en el país.
De hecho, ha mostrado serias dificultades para mejorar la infraestructura en los sectores vitales. Y enfatizamos aquí que a pesar de la defensa del modelo económico peruano de crecimiento, este tampoco se ha traducido en mejoras sustanciales para la población, lo cual se ha hecho evidente pues en la inversión por debajo del promedio en el gasto público, en salud, a comparación de otros países latinoamericanos, y también en la respuesta ineficiente al desborde sanitario que hubo provocado por la pandemia. Esta responsabilidad es consecuencia precisamente de las políticas de salud respaldadas por el Estado en las últimas décadas y se ponen en evidencia en la presente crisis social. La situación se puede hacer mucho peor todavía, ¿no? Más problemática, si se recuerda la escasa capacidad resolutiva de conflictos sociales por parte del Estado, sobre todo aquellos de tipo socioambiental ligados a la hidrocarburífera o minera, ¿no? En febrero de 2020, antes de las medidas restrictivas sanitarias, ya contábamos con 188 conflictos sociales registrados en diversas zonas del país, que luego fueron incrementando. Bajo este contexto, si se considera que muchos de los conflictos sociales registrados aún no han sido resueltos y el descontento de los sectores sociales involucrados pues se agudiza bajo estas condiciones desfavorables provocadas por la pandemia, existe una peligrosa posibilidad de que del estallido social, ¿no?, sumerja al país en el caos y conlleve a saldos fatídicos como se ha acaecido anteriormente. Y también podemos añadir la diversidad de demandas sociales pendientes de distintos sectores sociales que se han visto perjudicados por años de abandono del Estado, ¿no? Como siempre lo sabemos, las comunidades alejadas, las poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto?, que han sufrido el abandono y cuyas precarias condiciones se han incrementado precisamente a causa de la actual crisis. Bajo las condiciones actuales es muy probable que ahora se vean en la imperiosa necesidad de buscar soluciones precipitadas a sus demandas. Para poder continuar y explicarles un poquito acerca de esta anomia, de este postulado de la anomia social, quisiera referirme a lo que mencionó uno de los padres de la sociología, que es Émile Durkheim, quien nos decía que al aparecer periodos de transiciones bruscas, las normas sociales y las pautas culturales tradicionales cambiaban de tal forma que las personas se veían influenciadas por la naturaleza de estos acontecimientos. Si bien siempre se han dado cambios de este tipo, nos dice, las transformaciones han sido más rápidas en los últimos 3 siglos debido a la industrialización de la sociedad y la apertura de los mercados. Es así como la anomia se puede definir con una connotación sociológica expresada en la ausencia de normas que regulan las estructuras sociales y su funcionamiento de acuerdo con sus roles institucionalizados. Por ello vemos una anomia social, ¿no? Puesto que se ve la crisis provocada precisamente por el COVID-19, por la pandemia, ha mostrado cómo aún le cuesta a la sociedad poner en uso las normas básicas del respeto al prójimo, ¿no? Lo cual se ha expresado pues en las faltas jurídicas e injustificables a las cuarentenas decretadas, lo que veíamos el año pasado, que a pesar de las restricciones y todo, la gente salía, la gente se reunía, ¿no es cierto? Y pues esto revela una incapacidad social para originar mecanismos comunitarios de afronte a un problema sanitario. Y también muestra la dificultad para generar pautas de conducta grupal, de organización social en espacios públicos como los mercados, centros comerciales, transporte público, todo lo anterior evidenciado precisamente en las aglomeraciones mencionadas anteriormente.
aquello está directamente asociado a una pauta cultural preexistente. No es que se haya dado precisamente en la pandemia, no, ya existía por esta pauta cultural que se venía dando ya en el país, ¿no? Que ha procurado brindar normas de convivencia social y ciudadanía, pero ante la imposición de la crisis actual, pues luce caduca, inoperante, ya que muestra cómo los pocos individuos se suman a la adquisición de estas nuevas pautas sanitarias o sociales son insuficientes para considerar un cambio medular en la conducta social del peruano promedio. Así también vemos anomia en el sector laboral, ¿no? Se encuentra en una situación alarmante a causa precisamente de los estados de emergencia, de las cuarentenas, del cambio radical que hubo en las esferas laborales, ¿no? Tanto en el sector privado como en la parte estatal se han visto afectados, ya que han tenido que recurrir al empleo de medidas económicas o políticas laborales pues dirigidas a proteger precisamente la empresa privada, ¿no? O en el caso del sector estatal, pues a la postergación de diversos programas sociales, y ambas decisiones han concurrido en un costo social preocupante. A esto se añade que en el sector estatal la inestabilidad laboral ya ha sido motivo de protesta a causa de los contratos administrativos de servicios, ¿no? Los llamados CAS, o los contratos de servicios por terceros también, que hasta ahora sigue existiendo a pesar de haber una ley, ¿no? En el caso del sector sanitario, muchas de sus demandas se han visto aplazadas en más de una ocasión, lo cual ha llevado a la amenaza de huelgas, ¿no? Y paros masivos, justo cuando se necesita estabilidad en ese sentido, en este sector, porque necesitamos el apoyo del mayor personal para la atención en los diferentes establecimientos de salud, sobre todo por el proceso de vacunación también. En resumen, en el ámbito laboral se ha visto largamente desbordado a causa de la pandemia y por las condiciones preexistentes a estas. Su efecto ocasiona inestabilidad en el sector más importante de la micro y macroeconomía. Bueno, hablamos de una anomia psicológica también, puesto que la crisis social actual ha concurrido de una manera repentina, provocando una sensación de vacilación, que al parecer, pues, ha de aumentarse, ¿no? Frente al vaivén que ha significado la alteración de los diversos factores sociales, los patrones sociales que ya está mediamente establecido. Muchas personas, pues, se vieron forzadas a cambiar los usos acostumbrados a laborar, que la nueva realidad ha reconfigurado la forma en este contexto, la nueva realidad conlleva nuevas pautas de forzosa interacción a causa del estado de emergencia, las cuarentenas obligatorias, ¿no? A través de diversas redes o plataformas, como hemos venido utilizando, el Zoom, el Meet, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, Instagram, entre otras, incorporadas a las rutinas laborales, académicas o sociales, las cuales pues han superado nuevos espacios y pautas de comportamiento asociados a su uso. Sin embargo, el empleo de estas redes sociales supone un reaprendizaje de los comportamientos morales, ¿no? Asociados al tipo de información que se comparte en estas, el nivel de confianza entre los participantes, el riesgo latente a la sobreexposición de la información personal a la comunidad virtual. Si bien en el caso del uso por parte de los adultos supone una capacidad reflexiva y bajo responsabilidad, en el caso de los adolescentes, de los menores de edad, de los niños, no es así, ¿no? La situación se torna problemática en ese sentido. Sin embargo, frente a la inestabilidad de las instituciones públicas, los intereses de los partidos políticos, el egoísmo irreflexivo del sector privado, la escasa organización de una sociedad civil desacoplada, ¿no? Que desea cambios, pero no cambiar,
se contrapone la capacidad de indignación del ciudadano cada vez más creciente, ¿no? Lo que hemos visto a través de los mensajes, de las salidas a las marchas, a las protestas, etcétera, ¿no? De jóvenes, estudiantes que se han dado cuenta que deben de involucrarse en la política, los empresarios que aún tienen un sentido social genuino también, que va más allá del marketing, de la responsabilidad social corporativa. También la participación de los líderes comunitarios que se organizan para luchar contra un enemigo común como la delincuencia, ¿no? Tratando de articularse, empleando diferentes métodos para poder ayudarse de ello. Sobre estas cosas nosotros planteamos, los estudiosos en sociología y los que proponen quizás alternativas de solución, precisamente se plantea la posibilidad de la reingeniería social, de articular las bases de la sociedad desde sus cimientos, con la participación de los líderes comunitarios, ¿no? En las asambleas comunales, de organizar sus agrupaciones de tal manera que éstas tengan voz y voto político y de tener verdaderos representantes capaces de forzar a retroceder a los intereses partidarios ajenos a los que persigue la sociedad civil. En esa misma línea se espera una articulación progresiva de la sociedad civil a través de las agrupaciones comunitarias existentes, ya sea desde sus unidades básicas y los mecanismos que permitan a estas hacerse representativas. Si bien es cierto, el Estado y sus instituciones cumplen un rol importante en la organización de la sociedad, dada su actual crisis y desprestigio, debe ser la sociedad civil la que llegue a esto, ¿no? A través de los líderes representativos que velen precisamente por los intereses de la mayoría y no de un grupo minoritario que utiliza las leyes o sus vacíos para generar interpretaciones favorables a sus aspiraciones económicas, como lo hemos visto siempre. Ante la presencia de tales elementos anómalos que generan inestabilidad a nivel de las instituciones estatales, la función que asume la organización de la sociedad civil debe estar orientada a procurar el equilibrio del sistema social. Y frente a esto, tenemos una agenda social y nudos críticos que enfrentar, ¿no? En la sociedad peruana, en el nuevo gobierno. Desde el Estado se requiere revisar las prioridades, replantear las políticas públicas, empezando por una reestructuración del presupuesto nacional, con ingresos de diferentes fuentes, impuestos, ganancias de inversiones, etcétera, para poder invertir en gasto público efectivo. Combinar una red de seguridad económica universal y un país fuerte por acciones que empiecen por el impuesto a las grandes riquezas. Sin esto será imposible invertir en las políticas públicas y servicios y atender las demandas sociales de protección y previsión social. Teniendo en cuenta que es necesario el incremento del presupuesto, como ya se había mencionado, para las políticas y los servicios más urgentes, ¿no? Y a la vez vitales para la vida y el desarrollo de la población, como la salud, la educación y el trabajo, que es lo que más nos ha costado en esta pandemia, en donde más precisamente se debe incrementar este presupuesto. También retomar plenamente la acción primaria de la salud, incluyendo la organización y la participación ciudadana. En este sentido es posible la atención de la pandemia extendiendo los recursos y capacidades hasta los puestos y centros de salud, combinando la prevención y la primera atención. Asimismo, se debe insistir en entender que la salud y la educación es un derecho universal y no un servicio que se brinda a quien pague mejor, ¿no? Significaría pues colocar distintos estándares de calidad en materia social, mejorar la capacidad de gestión, la priorización de servicios y la articulación con la comunidad. Siempre está la articulación con la comunidad. En tanto la salud pública no sea prioritaria, será el reino del sector privado, lucrando con las necesidades y la demanda de la ciudadanía.
Tenemos también, de otro lado, la educación pública vapuleada por quienes rechazan cualquier cambio que genere nuevas formas de entender la convivencia, ¿no? Ha sufrido un duro golpe en el contexto de la pandemia a nivel de la capacitación docente, el acceso a recursos tecnológicos de enseñanza virtual y el aprendizaje en la población escolar. También se debe poner en la mesa la urgencia de una discusión nacional con protagonistas regionales para un desarrollo territorial precisamente más equitativo, precisar los nudos, dificultades, replantear la organización y transferencia de capacidades y recursos para poder lograr a mediano plazo una capacidad de respuesta oportuna. A todo ello, pues es la participación de todos los actores sociales, políticos, ¿no? De un lado, un Estado innovador que distribuya los recursos públicos a tono con las prioridades de la coyuntura y las aspiraciones del desarrollo. Y del otro lado, pues activar los mecanismos de protagonismo de la ciudadanía. Es donde se debe empezar a actuar de forma más constante, ¿no? Para poder decidir, gestionar, fiscalizar también las acciones del Estado para descartar y prevenir todo acto de corrupción en cualquier programa que se ponga en marcha en todos los distintos niveles de la acción estatal. Quiero terminar esta exposición con una frase del escritor Paolo Giordano, un escritor italiano, en su ensayo En tiempos del contagio, en el 2020. Dice, no tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar, de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes, de que todo se derrumbe, pero también de lo contrario, de que el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras de sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a la magíster Luz Angélica. Luego viene ya la ronda de preguntas. Ahora vamos a dar pase a la doctora Miriam María Vargas Milla, que ya la tenemos con nosotros, igual 25 minutos. Muchas gracias. Bienvenida. Muy buenas tardes. Doy gracias por la invitación que me dieron al equipo que está presentando la jornada científica por el 42 aniversario del Departamento de Salud Mental en Familia. Y me han pedido hacer reflexiones sobre la atención sanitaria en las familias en pandemia, desde el Centro de Salud Mental Comunitario. Nosotros representamos a un centro de salud mental comunitario. Este es el Centro Virgen de la Merced de Villa El Salvador, donde trabajamos con un equipo de salud integrado por un médico psiquiatra, un médico de familia, psicólogos, enfermeras, trabajadora social, químico farmacéutico. Algunos centros tienen terapista ocupacional y la mayoría tiene terapia de lenguaje. Desde el médico de familia, al ser parte del equipo de salud, funcionamos en el ámbito clínico, de manera, haciendo una atención de manera integral a los usuarios para, relacionarlos o de manera longitudinal, o sea, la evaluación es en todas las etapas de vida y también en la relación con su familia y con la comunidad. Este conocimiento en el largo del tiempo nos permite que haya una relación casi cercana entre el usuario y el médico que genera un vínculo de confianza y de respeto y constituye una herramienta terapéutica más potente. Es posible integrar que esta dinámica familiar en un contexto que se presente se dé de manera adecuada. De esta forma se trabaja con ellos las crisis vitales de las familias, ¿no? Lo que uno espera que ocurra en estas familias. Para esto, nosotros utilizamos un instrumento que se llama el genograma. En este genograma, nosotros tomamos la foto en la atención inicial que hacemos a los usuarios y se grafica cómo está integrada tres
tres líneas o tres generaciones en los cuales incluimos todo lo que es edad, antecedentes familiares de importancia, riesgos de enfermedades, y también ese es en el genograma estructural, y también hacemos el genograma funcional. En este genograma funcional nosotros vemos cómo están relacionadas la familia o cómo interrelaciona la familia en sí, ¿no? Puede ser el usuario que llegue respecto a todos los demás integrantes de su familia. Esto nos permite ver de qué manera podemos ir haciendo las intervenciones y priorizar los problemas que ellos podrían tener. Entonces, para definir familia, me basé en la definición que tiene la OMS, ¿no? Familia es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo y que también, digamos, comparten roles fijos que son, como sabemos, padre, madre, en la parte de hermanos, la parte de pareja, entre otros. Con vínculos o sin vínculos sanguíneos, no necesariamente están, digamos, relacionados porque exista un vínculo sanguíneo. Tenemos también que existen una relación económica o social comunes para ellos, y también los sentimientos que afectivamente están uniéndolos, ¿no? Y los aglutina. Entonces, debemos saber que las familias no necesariamente son simplemente uniones de familias por vínculo sanguíneo. También puede participar de repente otro integrante, pero que convive y comparte la relación entre ellos. Entonces, vamos a saber que estas familias, dentro de las etapas que pasan, pueden tener crisis. Estas crisis, en la formación que tienen, podría aparecer como momentos difíciles de manejar para algunos integrantes, pero debemos considerar que son normales, solo que algunos no pueden manejarlo adecuadamente y se necesita acompañarlos. Esto puede organizarse desde que forma la pareja, sea en matrimonio, sea en convivencia, sea también, digamos, ya cuando se forma la familia, en el nacimiento del primer hijo, ¿no? Luego los siguientes hijos y el desarrollo de esa familia, digamos, en el crecimiento de los hijos, ¿no? Van a pasar sus etapas de desarrollo desde el infante, niño, adolescente, joven, el adulto y el adulto mayor. Y finalmente, bueno, como dice el ciclo vital, terminamos yéndonos, ¿no? Con la muerte. Pero existen también las crisis no normativas, donde uno no espera que ocurra, ¿no? Donde uno realmente está, digamos, normalmente estable, viviendo bien, y de pronto ocurre un suceso que desajusta a esta familia. Y esto digamos, los entra a un momento difícil que puede alterar el funcionamiento del sistema familiar. Esto puede ser, por ejemplo, la muerte de un hijo, ¿no? Porque siempre espera un padre morir primero y luego que fallezcan los hijos. O puede ser también que haya una enfermedad grave, un accidente, ¿no? De repente un trauma o algo que repentinamente puede inmovilizar o hacer que esta persona fallezca. También tenemos los embarazos adolescentes, ¿no? El que hayan padres o familiares que ingresen a la cárcel por algún motivo o un delito que hayan cometido. O también la presencia de un suicidio dentro de una familia. Todas estas situaciones, digamos, causan desajustes en las familias que muchas veces pueden producir enfermedades o trastornos psiquiátricos que necesitan un manejo, ¿no? En un primer momento tal vez un soporte emocional y luego si es que no mejoran, ¿no? Con la terapia tendrían de repente que manejarse ya farmacológicamente. Entonces, ¿qué encontramos en esta pandemia, ¿no? En la atención de salud? La pandemia trajo muchos cambios en las familias, personas y comunidad. Consideremos también que dentro de ellos está incluido el personal de salud. Desde el 16 de marzo del 2020, se produjo un cambio con las leyes a nivel de la organización del Estado peruano, dando ciertas medidas restrictivas, como ya se mencionó, ¿no? Donde
realmente habían restricciones muy severas en un inicio que hizo que las personas estuvieran confinadas en su domicilio cuando muchas de ellas estaban acostumbradas a trasladarse, ya sea al trabajo, los niños al colegio, las madres de repente al mercado libremente y hacer sus actividades de rutina con su gente que conoce, ¿no? Y compartir eso. Eso se perdió. Prácticamente la familia tenía que convivir 7 por 24, ¿no? En muchos casos. Y esto trajo muchas consecuencias. Además, la atención de salud cambió. Nuestra atención de ser 100% presencial pasó a un 90% virtual, ¿no? Según el paso del tiempo, esto ha ido cambiando. Actualmente ya estamos, digamos, llegando a un 80% casi presencial, con las medidas respectivas. Hubo incremento de casos en salud mental, ¿no? Por lo menos nosotros recibíamos llamadas directamente del usuario que conseguía el teléfono por vía internet o también derivados por la línea 113 del MINSA a los diferentes centros de salud y de instituciones que también manejaban el soporte inicial de estos pacientes. Entonces el incremento era bastante considerado para el personal de salud. Tuvimos una baja respecto a el personal que inicialmente trabajó desde el Centro de Salud Mental. Nosotros, digamos, nos tuvimos que adaptar a un 50% de personal, uno, por proteger al personal de salud y dos, por apoyar a otros centros que fue la disposición, digamos, desde el MINSA. Teníamos que ir casi el 50% de personal a apoyar a los CMIs. Esto trajo algunas consecuencias, ¿no? Muchas veces no podríamos estar en todo momento y a todas horas recibiendo las llamadas como nuestra atención era de 12 horas, pero se trataba de hacer seguimiento a los usuarios que ya conocíamos y que ya sabíamos la forma de comunicarnos vía telefónico. La situación de las familias fue cambiando, como dijimos hace un rato, porque el aislamiento, digamos, en ellos les afectó, causando un trastorno de ciertas emociones y aparición de problemas que de repente en un primer momento ellos no notaban, ¿no? Había miedo, había incertidumbre, cada día las noticias eran alarmantes para muchas personas y ellos no podían a veces manejar esa situación, ¿no? Como decía, de repente habían familias que no se notaba mucho la dificultad de las relaciones porque cada uno tenía sus actividades propias, salían al trabajo, salían a otras actividades y solo se reunían de repente en las noches y la convivencia era mucho más, digamos, no tan cercana como se estaba dando ahora, ¿no? Entonces esto fue alterando a ellos y sumado a esto, como vemos, hubo también desempleo, ¿no? Un desempleo marcado, sobre todo en las familias que tenían de repente un contrato, digamos, a tiempo definitivo, no indefinido, y esto hacía que también estas familias dejaran, digamos, con temores a no cubrir sus necesidades. Esto hacía que ellos también salieran a hacer trabajos digamos, de tipo informal, ya que no tenían otro medio de sustentar sus necesidades básicas, y de esa forma es más probable que algunos también se hayan contagiado, ¿no? Al tener el contagio, estas familias muchas veces perdían algún familiar porque se complicaban. Y hemos visto familias que no solo han perdido un familiar, algunos han tenido también que velar más de 2 sepelios, ¿no? Y eso ha sido, digamos, bastante difícil de conciliar o de conseguir aceptarlo y, digamos, estas familias terminaban con problemas, ¿no? Dentro de uno de los problemas más serios para ellos también eran sus problemas económicos. Entonces, la crisis trajo cambios en las familias, pero estos cambios no solamente eran dentro de su estructura, sino empezaban a tener problemas con más incidencia de trastornos mentales, que requirió una demanda de atención en servicios de salud, en los diferentes niveles donde se trabaja. La situación en la demanda, como dijimos, se incrementó. Por eso el servicio también no solo atendía el problema de salud mental, sino también el problema de las
enfermedades crónicas que muchos de nuestros usuarios tenían, digamos, a bien hacer la consulta, ¿no? O nosotros ya detectábamos dentro de la evaluación que estos pacientes necesitaban un seguimiento de sus otras patologías. Y hubo casos donde inclusive, como sabían que había el servicio de medicina, llamaban también pensando que nosotros ahí hacíamos toda la intervención, inclusive dándole la medicación para sus enfermedades crónicas, y lo cual eso no se hace en los centros mentales. En nuestras familias encontramos que esta emergencia sanitaria trajo problemas no solo en, digamos, en lo económico, como mencionamos, sino también en el incremento del estrés por las dificultades que presentaban, ¿no? Y según fuente del MINSA de este año, estos cuadros que habían presentado radica en una estadística que ellos manejan con incrementos de trastornos de ansiedad y depresión en la población. Hay un incremento en consumo de sustancias tipo alcohólicas o otras sustancias en consumo también. Y lo más alarmante es el incremento de la violencia intrafamiliar, ¿no? Esto se ha dado a diferente nivel, no solo para las mujeres, sino también para los niños. Yo creo que esta violencia intrafamiliar, muchos de ellos han sido porque el agresor ahora convivía muchas horas del día o a veces todo el día con el agredido y no había quien los limitara, ¿no? Los centros, muchas de las personas que se comunicaban o uno lograba comunicarse, decían, pero ¿a dónde me quejo? ¿Dónde voy? ¿Dónde pongo? Si los centros hasta del Poder Judicial, algunos habían cerrado totalmente, ¿no? Hubo esta, digamos, dificultad para muchos de ellos. Este estudio que presenta el Instituto Nacional de Salud Mental este año, la Dirección de Investigación en Docencia y Atención Especializada en Niños, nos plantea una estadística que es bueno verlo. En menores de 18, la violencia intrafamiliar está considerada como incrementada en un 50% en Lima Metropolitana. Dentro de ellos, el maltrato físico y la violencia psicológica es lo que se ha evaluado. Tenemos que han catalogado en 3 etapas, ¿no? Primero, de 1.5 a 5 años, hay un 44.4% en maltrato físico, de 6 a 11, un 60%, y de 12 años hasta menores de 18, o sea, adolescentes, en 59.3%. En violencia psicológica, en el primer grupo etario, tenemos un 25%, de 6 a 11 años, 34%, y de 12 a 18 años, 40.7%. Nos damos cuenta que son altos los valores en el caso de violencia y hay que considerar que debemos de atender esto de manera, digamos, adecuada, porque estos niños, si no se los atiende, van a tener otros problemas en el transcurso de su vida. Además, sale en este estudio que la depresión es más frecuente en los adolescentes en un 31.5%. Y el miedo a separarse de la figura de apego se da en un 42% de 6 a 11 años, donde generalmente esta es la etapa donde el niño ya se va independizando un poco de los padres, porque ya está haciendo, digamos, asistiendo al colegio y de repente saliendo a jugar con los amigos, por lo cual este año y el año pasado no se pudo realizar. ¿Qué nos planteaba esto? Nos plantea un reto. Esta pandemia para nosotros como institución del Estado y de repente en todas las instituciones del Estado, teníamos que plantearnos nuevas atenciones y nuevas formas de llegada a nuestra población. Entonces el Ministerio de Salud, que ya venía implementando la telemedicina, nos indicó a todos que teníamos que brindar atención de este tipo. Entonces tuvimos que empezar a realizar llamadas telefónicas, ¿no? Y en otros casos también usando el Zoom. El Zoom como talleres y el Zoom también como atención a familias. Entonces, esto nos permitió llegar de una forma mucho más frecuente y a lo mejor mucho más cercana, lo cual no se podía realizar ya de manera presencial, más que de repente en un 10% de los usuarios, ¿no? Esto nos permitió también seguir entrelazando con los profesores, padres de familia y escolares de los colegios que ya teníamos contacto.
además de mantener las coordinaciones con instituciones que articulábamos dentro del grupo de movilización para la coordinación de forma virtual. Entonces, las atenciones en familia se dieron con las medidas restrictivas pero adecuadas, y también se permitió hacer las visitas domiciliarias con los usuarios que a lo mejor no podían tener el acceso o no acudían a sus citas programadas o no respondían al teléfono. Teníamos que hacer el seguimiento de estos usuarios porque, como sabemos, tener dificultades dentro de su familia. La atención se dio de manera, digamos, interactiva con los CMIs también, apoyando el personal, como dijimos en un inicio, casi los 3 primeros meses, en apoyo en triaje diferenciado y también en el servicio de enfermería y las técnicas de enfermería para el apoyo a vacunas o otros, digamos, actividades que necesitaban de apoyo en los CMIs. Además, las consultas con los cuidados necesarios se realizaban en los centros de salud mental comunitario de manera progresiva, como hasta la actualidad. Se empezaron a realizar campañas de salud desde los centros del CMI, organizados por la RIS, y también nosotros, como Centro Mental, se organizó una campaña de salud para el Día Mundial de la Salud Mental. Esta campaña lo que buscaba era acercarse a la población. Nosotros queríamos llegar a esta población que de repente se sentía abandonada y no cumplía con el tratamiento y también el descarte en algunos casos de sus enfermedades, como en la población infantil. Se trabajó lo que es, y lo que hasta ahora se sigue haciendo todavía, el tratamiento parasitosis, y en la población de diferentes grupos de vacunación a nivel, digamos. Esto es digamos, participé como el personal de los centros de salud están participando de manera activa a solicitud para, digamos, mantener el flujo de atenciones y se cumple con las metas que se están trazando. Se siguieron los talleres virtuales durante todo el año pasado y este año, dependiendo de las especialidades, con atenciones de manera virtual para hacer, digamos, intervenciones de prevención y promoción de la salud, y en algunos también, inclusive dentro de en algunos talleres, se podía detectar la necesidad de un servicio en salud mental. Esto era para los colegios, también se realizó para la comunidad, diferentes grupos etarios, con la coordinación de las instituciones respectivas. Hubo así para el grupo del adulto mayor, para los jóvenes y familias, que se programó talleres, digamos, referentes a su edad, y siempre con el ámbito de disminuir su ansiedad o su angustia por digamos, estos momentos en que ellos sentían que estaban solos, ¿no? Sobre todo el grupo del adulto mayor, como ya se mencionó en algunas ponencias anteriores, se veía prácticamente aislado y no podía compartir con sus nietos o con la gente que ellos conocían, y que estaban sintiéndose hasta casi abandonados. También se siguió las articulaciones con instituciones, lo cual, si bien se hacía virtual, actualmente ya se está haciendo coordinaciones presenciales, siempre buscando articular para la población, para el beneficio de ellos, desde el ámbito de salud. Entonces, finalmente, las recomendaciones desde este punto es que se debe promover la salud mental de las familias para una convivencia saludable al servicio de salud a ellos, y realizando un seguimiento de manera oportuna para evitar que ellos, por abandono, puedan dejar su tratamiento y complicar su salud. Hay que acompañar a las familias en las diferentes etapas de vida y brindar no solo la atención en una crisis que sean normales o normativas, sino también en las no normativas, porque muchas de ellas pueden desencadenar en conflictos familiares o en problemas ya de trastorno mental. Si las familias presentan problemas que alteren su convivencia y no las pueden resolver,
ellos deben pedir ayuda o nosotros como personal de salud, al detectarlos, debemos dirigirlos a qué centro deben de ser referidos y poder ser atendidos de manera adecuada. Y finalmente, hay que promover el acercamiento de los padres a los hijos para que la comunicación sea constante, la escucha sea activa y el diálogo con afecto puede evitar la violencia intrafamiliar. Muy bien, este es mi centro donde estoy laborando, el Centro Virgen de la Merced. Este es el equipo de salud que... Miriam, por su brillante presentación y felicitarle a los dos ponentes por el tiempo que han cumplido, sus 25 minutos. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a darle el paso al doctor Fabio Vega, que ya está con nosotros. Adelante, Fabio. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Mi respeto y consideración tanto a la doctora Miriam Vargas como a la socióloga y magíster Luz Guevara, y por extensión a los profesionales de su centro y también de todos los centros comunitarios de salud mental a nivel nacional. Están en una etapa del desarrollo de la reforma de nuestra atención de salud mental en la cual se está abriendo camino. Vamos a abordar el tema dentro de este simposio de lo que es la sociedad pandemia y los cambios sistémicos de tercer orden. Nosotros tenemos que la familia está obviamente dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Y para nosotros es fácil identificar que la familia se relaciona con los servicios disponibles que están en la comunidad y que estos servicios y la comunidad han estado inmersos dentro de la situación de pandemia. Entonces, no solamente hay una interacción que ya se ha determinado durante todas las exposiciones anteriores, tensa, difícil por los cambios, tanto de adaptación que se ha requerido, sino también que los propios servicios de la comunidad no han tenido los recursos previamente equilibrados o funcionales. Habrán escuchado ustedes este concepto de que teníamos un sistema de salud colapsado, pero los propios servicios públicos y muchos privados de la sociedad tampoco estaban preparados para una pandemia de este nivel. Entonces, ha habido dos grandes dificultades. La pandemia en sí misma, que ha traído el fenómeno de la cuarentena, el aislamiento, la escasez de los recursos, la escasez del contacto interpersonal, las dificultades con el empleo, subempleo. Si antes era difícil este rubro dentro de nuestra sociedad, ahora con el COVID se ha intensificado. La licenciada Luz Guevara ha hablado muy profundamente al respecto. Y finalmente la muerte, ¿no? Somos el país, como vamos a ver en unas cifras acto seguido, en el cual proporcionalmente hemos tenido la mayor cantidad de muertos a nivel mundial. Por el otro lado, tenemos cómo se ha manejado la información. Recuerden que cuando hablamos de enfoque sistémico, algo que nos ayuda muchísimo es entender los axiomas de la comunicación, cómo es que la comunicación determina la relación. Entonces, ha habido algo que se ha denominado infodemia, ¿no? Como una pandemia de información, en la cual ha habido sobresaturación del estrés. Recordarán ustedes que durante los primeros meses había conferencias diarias de la Presidencia de la República, que por un lado tranquilizaban, pero por otro lado hacían notorio el hecho de que día tras día está la pandemia intensamente afectando a nuestros hogares. Muchos ciudadanos estuvieron durante varios meses contando la cantidad de muertes, hospitalizados, camas UCI, ¿no? Y eso genera un estrés, y es un estrés por la información que se recibe. Pero no solamente la información que viene de afuera, sino la exposición que tenemos a determinadas fuentes de información que no son confiables, ¿no? Y estas fuentes de información, conocidas como noticias falsas, noticias efectistas, generaban aún mayor dificultad para poder enfrentar la pandemia. No solamente ello, sino que hubo intervenciones en las cuales todavía no se sabía cuáles eran las mejores disposiciones en el tratamiento porque era un virus nuevo y no había información sobre cómo era el tratamiento de las consecuencias. Como bien sabemos, los virus en sí mismos tienen un ciclo de vida, pero este virus en particular genera una reacción inflamatoria que deja muchas secuelas en las personas que están susceptibles. Entonces hubo también riesgos de los medicamentos que se utilizaban, la forma como se afrontaba la enfermedad y qué recibíamos como información al respecto. Recordarán ustedes las famosas recomendaciones de ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Que a pesar que en todo el mundo se decían que no había una evidencia científica,
en algunos sectores de nuestra sociedad aparecía como una posibilidad y como una esperanza. Y justo en esos sectores, por ejemplo en la región Ica, en Chincha, donde hubo el mayor nivel de muerte, fue donde se diseminó esta información. Y por supuesto que esto nos llena de miedo por no saber qué cosa es lo que va a suceder, ¿no? Recuerden ustedes que el temor, el miedo es algo que ocurre porque yo tengo la expectativa que algo malo va a pasar o algo malo que ya sucedió me vuelve a suceder. Entonces, esto generan crisis, ¿no? La doctora Miriam acaba de hablar claramente de las crisis normativas y no normativas. Estas son crisis no normativas que uno no espera. Y estas crisis, tanto en la comunidad, en la relación con la pandemia, con la infodemia y los servicios, generan un colapso. Y estamos hablando de colapso no solamente a nivel de los servicios o de la familia, sino de la sociedad en sí misma. Y en paralelo a eso están los mismos procesos de duelo por las pérdidas humanas. Todo esto en un ambiente de sociedad actual en donde hay desigualdad económica por décadas, algunos dirían por centenios, injusticia y grupos de poder que aprovechan esta situación, corrupción enquistada en nuestras instituciones públicas, discriminación, violencia y estigma. En este perfil, en este cóctel de dificultades, no es raro que al día de hoy haya 199.182 peruanos y peruanas fallecidos, teniendo un porcentaje de letalidad de 9.17, lo que significa que uno de cada 166 peruanos ha fallecido en la pandemia hasta el momento, y que una de cada 42 familias está de duelo. Si lo vemos de esta manera, es muy probable que nosotros, un amigo muy cercano o alguien que conocemos, está de duelo en este momento por la pandemia. Y esto lo pueden verificar ustedes en la sala situacional del MINSA del día de hoy. Entonces, ¿cómo reaccionan las familias frente a las crisis? Puede haber adaptación o puede generarse una desadaptación. ¿Y de qué va a depender esto? En la adaptación, los padres, que son los que llevan la batuta del hogar, las normas, lo que necesitan coordinar para establecer jerarquías y posiciones, coordinan, conversan, utilizan el lenguaje verbal más que el lenguaje no verbal, toman en cuenta a todos, consideran las opiniones. En el taller de la mañana, en uno de los grupos se preguntaba cómo hacer para involucrar a los adolescentes que no quieren participar, interesándose en lo que ellos piensan, teniendo paciencia, respetando los espacios de ellos, pero manteniendo límites. Inclusive hasta preguntarle a los niños, ¿no? La renegociación de las normas que es necesario frente a toda crisis. Una respuesta básica frente a qué hacemos frente a la crisis es renegociar las normas. Necesitamos adaptarnos. Por lo tanto, va a haber cambio de prioridades. Necesitamos que haya un objetivo común frente a la situación que estamos viviendo y es evidente que necesitamos hacer un apoyo mutuo. Si nosotros mantenemos estas características, efectivamente lo más probable es que tengamos la adaptación y esto genere una sensación de soporte en las familias. Por el otro lado, si cada padre o cada integrante hace lo suyo, el individualismo al máximo, familias separadas o desligadas, o quizás rígidas en las cuales no hay posibilidad de coordinar, va a haber tensión. Decisiones que se toman sin contexto, ¿no? Son características de las familias rígidas, ¿no? Quieren resolver las cosas igual, teniendo en cuenta que hay un cambio muy, muy dramático, ¿no? Personas, tengo que ir a trabajar, ¿no? Sí, efectivamente, tienes que ir a trabajar. Si no trabajo, no me alimento. Efectivamente, si no trabajas, no te alimentas. Pero si sales sin la mascarilla, sin el protector, sin la medida de higiene adecuada, guardando la distancia social, no estando en lugares concurridos, al final te vas a infectar, probablemente si tienes vulnerabilidad te vas a morir. Y todo lo que tú anticipabas que iba a ser problemático, va a ser más problemático para tu familia ya contigo muerto. Normas rígidas, lo estamos repitiendo, concepto de emoción expresada, recordarán ustedes que es el sobreinvolucramiento, la hipercriticidad, la necesidad de hostilidad que tienen algunas familias frente a los cambios y que denotan pues que no se adaptan, ¿no? Los padres discuten o se alejan y toman decisiones sin consultar. Si es que esto sucede, esa adaptación lo que va a llevar es al conflicto. Y este conflicto no solamente en una familia, sino en un barrio, en una comunidad, en una sociedad. Se va a convertir en una situación
que en el entorno general va a encontrar facilitadores y barreras. Si ustedes están familiarizados con el concepto de discapacidad de hace más de 20 años, a raíz de la publicación de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Condicionantes de la Salud de la OMS, entenderán, por ejemplo, que la discapacidad no es algo que está dentro de la persona, sino la discapacidad es algo que es el resultante de la condición de la persona con los facilitadores y barreras que está en el contexto. O sea, la sociedad misma, los servicios, contribuyen a que haya personas que tengan dificultades para adaptarse. Y dentro de esos facilitadores puede haber ingresos económicos que sean adecuados, un nivel de educación, acceso a los servicios, redes de soporte. Sin embargo, puede haber barreras como lo que es la corrupción. Ustedes han escuchado cómo en algunas instituciones han lucrado con la venta de oxígeno, han lucrado con los medicamentos. Y esta corrupción genera pues una indignación terrible, ¿no? Exclusión social, desempleo, estigma frente a las personas que tienen determinada conducta o son de determinado grupo o que tienen determinado tipo de condición o hasta por la propia enfermedad del COVID, ¿no? No hemos estado ajenos a esa situación que en algunos lugares hasta el personal de salud lo han visto con renuencia porque ha estado en contacto con las personas que han tenido COVID, ¿no? Y la violencia que ya se ha descrito, tanto intrafamiliar como interfamiliar entre varios grupos familiares o sociales. Y esto a su vez depende mucho del equilibrio previo que haya tenido la familia antes de la pandemia. Evidentemente requiere mucha mayor coordinación, familias que sean monoparentales, familias reconstituidas, donde por definición la capacidad de coordinar necesita ser muchísimo más fina que en una familia que no es reconstituida. Acuerdos antes de tomar decisiones. Familias extensas y hacinadas, que es una característica en muchos pueblos jóvenes, en muchas zonas urbanas marginales. Vulnerabilidad socioeconómica o con algún integrante con discapacidad o de minorías, como por ejemplo la población LGTBIQ+, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a la pandemia? Estas no son las únicas maneras, pero lo he puesto a nivel de dos polarizaciones para entender cómo lo que nosotros vivimos y percibimos tanto a nivel individual como familiar puede representarse en la sociedad. La persona puede entender que estamos contra un enemigo, ¿no? Entonces, habrán escuchado esa metáfora, ¿no? Hay que vencer. Inclusive algunos le ponen un epíteto, un adjetivo al virus con lisuras, con cólera, maldito virus, ¿no? Entonces, si yo conceptualizo en mi mente que estoy frente a un enemigo, entonces conceptualizo que estoy en guerra. Y si estoy en guerra, yo necesito enfrentarme, ¿no? Por lo tanto, tengo que ser valiente o soy valiente. Y si yo estoy en guerra y soy valiente, entonces en las guerras hay muertos y heridos. Se les hace familiar entonces el concepto de estar contando muertos, ¿no? Porque yo estoy luchando con, estoy peleándome con. Entonces, cuando haya muertos y heridos, va a haber resentimiento, rabia, angustia, depresión, porque son situaciones injustas. No existe una guerra que sea justa. Y el virus no es un enemigo, pues, ¿no? El virus no está en contra de la humanidad, el virus no piensa. Somos nosotros que con nuestras conductas hacemos que se mantenga la transmisión. Por lo tanto, necesitamos entender más bien que es un agente natural. El virus busca sobrevivir. Entonces estamos frente a un peligro. Y ese peligro implica que yo necesito cuidarme porque soy vulnerable. ¿Se imaginan ustedes que alguien quiera pelearse contra un huracán? Lo que uno hace es cubrirse, ¿no? Resguardarse, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que uno quiera pelearse contra el sol? Ya, yo contra el sol solito en la playa, en Piura, a las 12 del mediodía, 50 grados a la sombra. A ver que me queme, pues. Nada, ¿no? No salgo, ¿no? Me pongo bloqueador como si fuese una pasta. Entonces, el concepto de peligro implica que necesito cuidarme, soy vulnerable, a diferencia de la guerra en la cual voy a salir a enfrentarme. Y esto requiere en nuestra adaptación la posibilidad de protegernos, buscar protección. Y aunque tengamos personas que han fallecido o estemos mal, no va a haber rabia, resentimiento, sino una tristeza genuina porque hice todo lo posible y buscar el afecto de las personas con las quienes estoy porque no nos estamos reclamando. Si tú hubieras hecho esto, hubiera sido lo otro. No nos sacamos en cara lo que estamos viviendo. De tal manera que la familia puede generar peleas y acusaciones a este nivel o puede generar apoyo y comprensión. Y este apoyo y comprensión puede generar justicia y solidaridad a nivel social o puede generar peleas y acusaciones que va a generar anomia
Nuevamente, la magíster Luz Guevara nos ha hablado sobre la anomia en la primera presentación y un individualismo máximo. Y esta es la sociedad en la cual estamos, donde desde el cambio a nivel individual hasta familiar, hasta social, estamos representando todo un continuo de concepciones, relaciones y retroalimentaciones que puede hacer que esto, si se va hacia el lado de la izquierda de sus pantallas, va a generar mayor conflicto, y si nos vamos al lado izquierdo, va a generar mayor solidaridad. ¿Qué cambios sistémicos podemos entonces evaluar frente a la pandemia? Viendo a las personas que se relacionan con las familias, evidentemente son parte de ellas, y que la sociedad se conforma de muchas familias y que a su vez también representa una demanda para las personas y las personas también a ella, vamos a tener cambios de primer orden, que son los que usualmente nuestro sistema de salud plantea, ¿no? Atenciones individuales, en las cuales todo lo que va alrededor de la atención individual va a contribuir para el bienestar del sujeto. Es un modelo que en unas situaciones en las cuales está distribuido bien los servicios, hay recursos necesarios para el personal de salud, donde hay justicia y estructuración adecuada, funciona, ¿no? Pero en un sistema caótico sobre una pandemia, esto se convierte en lo que en términos sistémicos a veces decimos que es la ratificación o la acentuación del síntoma. Es como que concentrarnos en la persona solamente empeora la situación, porque creo que la persona es la que tiene que cambiar cuando tiene que ser una interacción de grupos y de sistemas. Entonces, más allá del cambio de primer orden, bien intencionado, necesitamos entender que el segundo orden, que aplica el modelo sistémico en las familias, implica concentrarnos en la familia como el objetivo, no como un grupo que apoya a un individuo, sino que la familia misma es el objetivo de nuestra intervención, enfocándonos no solamente en sus integrantes, no solamente en sus relaciones, sino cómo los integrantes y sus relaciones forman un equilibrio continuo, dinámico, que va a retroalimentarse de manera negativa para mantener el equilibrio que tenían, sea que se sientan bien o no, y que nosotros necesitamos hacer invitaciones, cambios, para que entren a una retroalimentación positiva, que busque un cambio, algo que les ayude a estar de una manera distinta. Sin embargo, y esto es lo más importante, si no logramos un cambio de tercer orden, que es en la sociedad, no vamos a lograr el objetivo. Ejemplo, muchos de nosotros estamos familiarizados con padres que trabajan mucho y que están desde las 4 de la mañana saliendo de la casa, regresan 8 de la noche cansadísimos. Y sus hijos quedan en la casa, muchas veces a cargo del hijo o la hija mayor. Y lo que sucede es que producto de esa desatención, entonces hay problemas entre ellos, conflictos, puede haber invasión de la privacidad de los niños, adolescentes, abuso sexual, violencia. O puede ser que no haya nada de esto, pero hay una negligencia en el cuidado, porque los dejan encerrados queriendo que hagan la tarea, y los niños cuando llegan los padres no la han hecho y los padres les reniegan y le dicen, si lo único que tienes que hacer es hacer tu tarea, yo me mato el lomo trabajando todo el día, ¿por qué cuando llego no la has hecho? Obviando el hecho de que lo que necesita el niño, el adolescente e incluso el adulto es ese contacto de afecto, de tiempo compartido. Entonces, van esta familia y en una reflexión sistémica de segundo orden, diríamos efectivamente, necesitamos entender que aquí hay dificultades, que todos necesitan relacionarse para encontrar no un culpable, sino cómo modificar la relación. Pero hay un factor, la falta de trabajo, hay un factor que es la discriminación y la desigualdad de oportunidades de acceso al trabajo, que hace que nuestro enfoque de segundo orden, siendo muy pertinente, colapse contra la realidad. Porque si en esa comunidad donde trabaja esta persona hubiera un ingreso digno, no hubiera explotación a los que no tienen la capacitación, y hubiera la posibilidad de distribuir los recursos para que todos tengan un trabajo equitativo, esa persona, ese papá, esa mamá no tendrían que salir a las 4 de la mañana, sino saldría a las 6, no regresaría a las 8, sino regresaría a las 5. Tendría más tiempo. Y eso sería más potente que intentar pensar que el fenómeno está dentro de la familia. Por ejemplo, las actitudes machistas en un varón en una familia. No es el problema que el machismo está en la familia, el machismo está en la sociedad, el estigma y la discriminación. Ustedes dirán, pero doctor, la sociedad es un conjunto de personas, pero por supuesto, pero son un conjunto de personas que mantienen y transmiten esa información. Y que cuando regresan a su casa tienen
un contexto en el cual eso es mucho más potente de lo que podemos conversar en media hora, en una sesión. Por lo tanto, necesitamos hacer un enfoque en todos los niveles, tanto primero, segundo y tercer orden. Estamos regresando a lo que sociológicamente, a lo que el punto de vista de los fenómenos sociales implica la justicia social, ¿no? O sea, no podemos pretender que los individuos de una sociedad estén sanos si es que no hay un mínimo de justicia y de evitación del daño, que en términos biomédicos es el principio de no maleficencia. Entonces, el primer orden es la atención individual, el segundo orden es la atención familiar, el tercer orden va sobre los condicionantes de la salud. ¿Qué podemos entonces concluir al respecto? Que los fenómenos sociales y condicionantes de la salud son determinantes para el bienestar de las familias y sus individuos. O sea, necesitamos pensar a ese nivel macro. Todo enfoque sanitario requiere una mirada sistémica a esta interdependencia para facilitar cambios en el primer y segundo nivel que son nuestra responsabilidad y hacer la incidencia política, la coordinación y la participación para lo del tercer orden, en el cual no solamente es necesario que, por ejemplo, los centros de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y especializados hagamos esa incidencia, sino que desde el propio Estado, desde los entes más rectores y organizativos, se generen políticas de Estado, en la cual no tengamos que, y voy a utilizar la palabra, mendigar derechos, sino exigirlos. Cualquier abogado de la Defensoría del Pueblo les diría a ustedes que el derecho no se pide, ¿no? El derecho se exige, el derecho es inherente, no tiene usted por qué estar pidiendo eso. Y en una sociedad en la cual no tenemos esa tranquilidad, que la salud y educación va a estar dentro de nuestro derecho inalienable, se convierte en un gran riesgo. Y finalmente, independientemente de nuestro rol en el sistema de salud, donde estemos, sea que seamos el señor vigilante en el puesto de salud lejano, el director de un hospital regional, el médico especialista en el instituto especializado, necesitamos pensar y actuar en función de este contexto. Como muy bien han dicho todos los propulsores del modelo comunitario, el modelo comunitario no está en una zona geográfica, el modelo comunitario está en la cabeza. Si yo estoy en un centro especializado, yo puedo hacer medicina o enfoque comunitario porque estoy pensando en contrarreferencia, estoy pensando en coordinación, estoy pensando en que esta persona busque alternativas, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino de apoyo social, redes de soporte. De tal manera que actuemos sobre el contexto y sobre los procesos circulares que van a tener influencia entre los subsistemas, el sistema mismo donde está y los macrosistemas. Lynn Hoffman, en su libro de terapia familiar, nos dice que el modelo sistémico es como un relojero que tiene muchas lupas y decide en qué momento qué lupa usa. Entonces yo puedo ser parte de un sistema y me considero un individuo, puedo ser un sistema en sí mismo o puedo ser un macrosistema de órganos. Esa posibilidad que en la medicina individual es ser empático, en el modelo sistémico es pensar cómo va a afectar mi accionar en las relaciones de las personas con las quienes estoy. Y ese accionar, cómo va a ratificar o no patrones de relación que ya se están haciendo desde antes. Yo recuerdo mucho cuando hice en Serums, escuché varias veces a personas que estaban en las direzas, en las disas, aquí las cosas no se hacen así. Esa descripción era muy, muy frecuente, ¿no? Aquí no hacemos las cosas así. Inclusive ya después ha habido un meme sobre eso, ¿no? La idea de que las cosas tienen que ser iguales. Un profesor de gestión alguna vez en un curso nos decía, ¿no? Hay personas que tienen 20 años de trabajo, pero no necesariamente 20 años de experiencia, porque hay personas que aprenden en un año lo que tienen que hacer y repiten durante los siguientes 19 años lo mismo. Esa persona tiene 20 años de trabajo, pero un año de experiencia. Pero hay personas que cada año aprenden cosas nuevas y tienen efectivamente 20 años de experiencia de trabajo. Honoré de Balzac decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, empezando sistémicamente desde el individuo y su percepción del mundo. Muchas gracias.